Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 9 de diciembre del 2020. Tendremos en esta noche el tema titulado Los dones, bendición o confusión. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a un tiempo más de culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos este tiempo y lo invitamos a acompañarnos para que sea un tiempo especial de meditación y alabanza para nuestro Dios. Vamos a comenzar entonando juntos un cántico y lo haremos con el himno número 63 titulado Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Les invito a tener unas palabras de oración.
Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por tu misericordia al concedernos un día más de vida y permitirnos en esta noche tener este tiempo de culto de estudio bíblico. Gracias por tu amor para con nosotros y ponemos en tus manos este tiempo para que sea una ofrenda delante de tu presencia, una ofrenda de alabanza, que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas a través del mensaje de tu palabra y sea guardado en nuestro corazón para nuestro caminar cristiano. Te pedimos y te lo rogamos que nos acompañes y nos bendigas en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Dios con el himno número 25 en nuestro himnario. Tu santo nombre alabaré. Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Ni lenguas mil cantar podrán la grandeza de tu amor. Bendito mi Señor y Dios, te quiero proclamar. Decir al mundo en derredor de tu salvación sin par. Dulce es tu nombre para mí, pues quita mi temor. En ella hay salud y paz para el hombre pecador. Sobre el pecado y tentación victoria te dará. Su sangre limpia al ser más vil, gloria a Dios, soy limpio ya. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Queremos extender una gentil sugerencia a mis hermanos. En caso que usted presente inconvenientes para asistir a nuestro tercer culto devocional por temas de las limitaciones de aforo que tenemos actualmente, le sugerimos también
poder asistir y acompañándonos en los otros 2 horarios que tenemos disponibles, tanto de nuestro primer culto devocional a las 8:30 de la mañana, como nuestro segundo culto devocional a las 9:45 de la mañana. Así que les sugerimos, mis hermanos, para que no llegue a tener inconvenientes por aforo en nuestro tercer culto devocional, asistir en cualquiera de los 2 cultos disponibles. Alabemos a nuestro Dios con un cántico y lo haremos con el himno 17 en nuestro himnario: Santo, Santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos del loor, hoy unidos elevaremos. Juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Con mucha reverencia escucharemos en estos momentos el estudio bíblico de esta noche. Tendremos el tema titulado Los dones, bendición o confusión. Escuchemos. Muy buenas noches, una vez más, bienvenidos queridos hermanos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Hoy abordamos un tema que por mucho tiempo ha sido muy delicado, el uso correcto de los dones espirituales. Pero debemos remontarnos al contexto de la iglesia en el siglo I, donde todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el resultado de todo lo que sucedió en ese primer siglo, de la mano de los apóstoles y de la iglesia naciente, bajo la conducción del Espíritu Santo de Dios, que inspiró a estos hombres para escribir lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que se aborda tratando la problemática de la iglesia en el siglo I, que nos permite a nosotros también desarrollar ciertas normas o principios para la sana conducta dentro de la iglesia y en el quehacer de la iglesia, es el tema de los dones espirituales. El apóstol Pablo reconoce que la iglesia en Corinto es una iglesia que ha sido muy bien prodigada de estos dones espirituales por parte del Señor. Dios ha provisto de los dones espirituales para la iglesia con el propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Y hay que partir desde este principio para poder entender el uso correcto de los dones espirituales. El propósito de esta manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia tenía como fin el construir el carácter de la iglesia, el direccionar a la iglesia como tal, brindarle a la iglesia esos parámetros dentro de los cuales, conduciéndose fielmente, iba a ser prosperada, iba a lograr el propósito del Señor Jesucristo para la iglesia, que es ser luz, un referente de conducta dentro de la sociedad donde se desarrolla. Lastimosamente, los corintios, como mucha gente en nuestros días, había visto la espiritualidad y esto sobrenatural como una forma de estatus que brindaba cierto tipo de jactancia al corazón de quien poseía estos dones. Lastimosamente se malinterpreta el verdadero orden, las cosas importantes de la iglesia.
Y algunos de ellos se sentían ufanados, se sentían mucho más importantes que otros creyentes por tener dones de naturaleza sobrenatural, como por ejemplo el don de lenguas, el don de profecía, el don de sanidad, el don de hacer milagros, que eran dones muy legítimos, muy reales de parte de Dios para su iglesia. Lastimosamente, ellos se han enfocado en esto sobrenatural, olvidando las cosas que son esenciales, olvidando las cosas que son tal vez más relevantes en cuanto a esencia, porque no podemos desconocer ni desmerecer los dones espirituales simplemente porque unos cuantos creyentes los han usado de manera incorrecta. Pero la supremacía dentro de la iglesia la tiene Cristo y por ende el amor está por encima de estos dones espirituales y de toda forma de jactancia. Por eso el capítulo 13 termina diciendo: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Así que, queridos hermanos, hoy vamos a ver este asunto del uso correcto de los dones en la iglesia y sobre todo abordando la temática de fondo, que es el orden dentro del culto, lo que algunos conocerían tal vez como liturgia dentro de la iglesia, y hay que tener mucho cuidado con esto. La liturgia ha ido evolucionando no porque la iglesia evolucione ni los principios evolucionan, sino porque sencillamente hay quienes piensan que la iglesia debe contextualizarse a las tendencias. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Contextualizarse a las tendencias de turno de este mundo. Me parece que eso es un error peligrosísimo, sobre todo cuando lo que cantamos o lo que hacemos como parte de nuestra liturgia no tiene un fundamento bíblico, sino emocional, placentero. Así que Dios nos ayude a hacer una buena liturgia en nuestra iglesia. Vamos con el uso de estos dones sobrenaturales, especialmente el de profecía y el don de lenguas que estaba pasando dentro de la iglesia. Este don de lenguas es conocido en griego como glosolalia y tiene que ver con idiomas, lenguas, en algunos casos humanas y en otros casos, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 13, angélicas, que no tienen una interpretación natural, sino 100% espiritual. Por eso existe el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Ahora, fijémonos que el capítulo 14 empieza con un imperativo para con la iglesia. Seguid el amor, seguid el amor. Por sobre toda manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, el amor sigue siendo el punto de partida para todo el quehacer de la iglesia. El vínculo perfecto que permite que la iglesia crezca concertada entre sí, desarrollándose y dando el fruto necesario para la gloria de nuestro Dios. Cuando nosotros pasamos por alto el tema del amor, entonces caemos en ejercicios vanos como lo que el apóstol Pablo señalaba en la participación de la Cena del Señor. No era una celebración sana, era una celebración muy carnal. Cuando el amor es erradicado y no es el fundamento, no es el eje del quehacer de la iglesia, entonces empiezan ese tipo de competencias en esas diferencias. Procurad los dones espirituales. Son dos imperativos importantes aquí. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así que había dones de diferente naturaleza sobrenatural. O sea, estaba el don de lenguas, el don de hacer milagros, el don de interpretación de lenguas, sanidades divinas, el don de discernimiento de espíritus, y todas estas cosas iban por el lado sobrenatural, entendiéndose que también había dones como el don de administrar, de presidir, el don de la enseñanza, el don del pastorado. No hay dones que son más importantes que otros, pero el apóstol Pablo está haciendo aquí una pequeña diferenciación. Dice lo siguiente: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Bien claro. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y quisiera que nosotros avanzáramos un poco con el tema de las lenguas. Versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. Leo hasta allí nomás. Más adelante, hablando de las lenguas, dice el versículo 7: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces,
¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, y aquí viene el propósito fundamental, para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Porque no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Muy bien, aquí hay un detalle interesante y al parecer este don de lenguas del que el apóstol Pablo está hablando era un don de lenguas que tenía que ver con la adoración privada. Porque está diciendo que el que habla en lenguas ora a Dios, habla con Dios y es su espíritu edificado, pero su entendimiento queda sin fruto. Así era este don espiritual dentro de la iglesia. Ahora entendamos bien esto. Esos dones, como el don de lenguas, por supuesto tenían un propósito, edificar. Quien ejercía el don de lenguas era edificado él, pero si no se entendía, si no se interpretaba, primero, su entendimiento quedaba sin fruto. Segundo, si ejercía ese don de lenguas en la congregación de los santos, fíjese usted, el que estaba al lado de él, primero que se iba a quedar confundido completamente al no poder entender, y en segundo lugar, no tendría sentido decir amén, o sea, así sea, a una oración de la cual no entendí nada. Es importante que nosotros puntualicemos estas cosas porque hoy en día hay iglesias que dicen tener el don de lenguas y lo que suele escucharse es una especie de balbuceo que no tiene ningún sentido para quien escucha. Ahora, lo peligroso de esto es lo que estaba pasando entre los corintios. Hay personas que piensan que por hacer esto son mucho más espirituales que los que no. Y hay quienes anhelan hablar en lenguas porque supuestamente eso les hace a ellos creyentes espirituales. Pero déjeme recordarle que el capítulo 3 de esta carta nos empieza diciendo que los creyentes en Corinto, a pesar de tener estos dones sobrenaturales, no eran calificados como espirituales, sino como carnales, como inmaduros, como niños en Cristo. Y ese no es ningún halago, ese no es ningún cumplido que un creyente desee recibir. Así que la presencia de estos dones sobrenaturales no debía ser motivo de jactancia o de altivez para los creyentes en Corinto, así que no tiene ningún sentido que a estas alturas de la vida nosotros pensemos que somos inferiores a ciertos hermanos en la fe porque dicen ellos que hablan en dones, en lenguas espirituales. Ahora, déjeme decirle algo, querido hermano. Siempre detrás de esas cosas hay algo que no es nada claro. Pero la Escritura nos deja en claro a nosotros algo que debemos nosotros resaltar. Todo lo que se hace en la iglesia debe estar enmarcado dentro del propósito de la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, si lo que alguien está hablando es incomprensible en una lengua que no tiene interpretación, queridos hermanos, eso no debe inspirarnos a nosotros a seguir esa ruta. Otra cosa que quisiera dejar en claro, hay quienes piensan que la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo de Dios es el hablar en lenguas, porque dicen que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, los discípulos del Señor Jesucristo al recibir el Espíritu Santo hablaron en lenguas. Dos cosas que quisiera aclarar. Número 1. En primer lugar, las lenguas que hablaron los discípulos del Señor Jesucristo allí en Hechos capítulo 2
la noche de la fiesta del Pentecostés. El Pentecostés era la fiesta de los 50 días, la fiesta de la agricultura, de la cosecha. Así que en sí la palabra Pentecostés no tiene que ver con un derramamiento del Espíritu Santo, lo que tiene que ver es con que esa era la fecha en que el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia. Punto, pare de contar. Cuando hablamos nosotros del Pentecostés, estamos hablando de la fiesta de los 50 días, la fiesta de la cosecha. Y dicho sea de paso, hubo una linda cosecha espiritual, ¿no? Pero eso no es lo que marca la doctrina que un creyente debe seguir. Permítame aclararle algo. ¿Por qué hablaron en lenguas en aquella ocasión? Si nosotros volvemos al libro de los Hechos, capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que en Jerusalén, por causa de la fiesta del Pentecostés, había muchos judíos prosélitos. ¿Qué quiere decir eso? Personas que habían adoptado como religión propia el judaísmo. Ese era un prosélito que seguramente venía de diferentes partes del mundo de aquel entonces, del Ponto, del Asia, de Mesopotamia, etcétera, etcétera. Estaban reunidos allí en Jerusalén a causa de la fiesta del Pentecostés. Ahora, los discípulos del Señor recibieron el Espíritu Santo y la capacitación por medio de lenguas para predicar el Evangelio de Jesucristo. Por favor, volvamos a Hechos capítulo 2 para tener una lectura de este asunto. Miren ustedes, y estaban atónitos, dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar? Versículo 8, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Así que las lenguas que hablaron eran lenguas humanas, idiomas. No era una abundancia de palabras sin sentido alguno. Por favor, todo lo que esta gente habló era comprensible para quienes dominaban esa lengua por ser su lengua materna. Entonces, el don de lenguas, ¿era algo incomprensible? Definitivamente no. Allí habían personas que podían entender claramente el mensaje de la cruz predicado en su propio idioma. En segundo lugar, no todos los creyentes hablaron en lenguas. No todos los que recibieron el Espíritu Santo de Dios hablaron en lenguas. Sería un error craso, hermanos queridos, si nosotros nos aventuráramos a decir que todo creyente que recibe el Espíritu Santo de Dios debe hablar en lenguas. Eso sería enseñar algo que la Biblia no dice, porque, por ejemplo, el etíope eunuco que fue bautizado por Felipe, no se nos dice en la Escritura que haya hablado en lenguas, ni tampoco el carcelero de Filipo que recibió a Cristo, ni tampoco Lidia, no se nos dice en la Escritura que hayan hablado en lenguas. Hay algunos de los que la Biblia dice, por ejemplo, en el caso de los creyentes que estaban en Jerusalén, hablaron en lenguas y lenguas humanas. Pero no veo que esto se repita en todos los casos. Definitivamente no podemos dogmatizar diciendo que la presencia del Espíritu Santo se traduce en el hablar en lenguas. Eso no tiene sustento bíblico. Si usted escucha que alguien le dice eso, sin temor alguno usted puede rechazar esa forma de doctrina, porque toda doctrina debe tener un fundamento ciertísimo en la palabra del Señor. Y no podemos nosotros tomar un texto y aislarlo de todo el contexto del Nuevo Testamento para refrendar una idea nuestra. Porque hay mucha gente que hace eso. Yo tengo una idea, tengo un criterio y voy a buscar un versículo en la Biblia que defiende ese criterio. No, queridos hermanos, por lo menos nosotros debemos leer todo el Nuevo Testamento para saber si es cierto que todo creyente tiene que hablar en lenguas. Ahora, no todo derramamiento del Espíritu Santo tenía que ver con el hablar en lenguas. Si nosotros revisamos allí en el libro de los Hechos, capítulo 4, usted va a notar entre los versículos 29 al 31 que los discípulos del Señor habían sido amenazados, oraron al Señor para recibir fortaleza, y el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La gran pregunta, ¿hablaron en lenguas? No.
hablaban con denuedo la palabra de Dios. No dice que hablaban en lenguas. Y recibieron un derramamiento, digámoslo así, una capacitación, una fortaleza de parte del Espíritu de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se parece mucho a lo que dice Hechos capítulo 2. Y cuando dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ya vimos que se trataba de idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen, pero aquí veo que hay una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. La casa donde estaban tembló, fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero no hablaron en lenguas. Así que no toda manifestación sobrenatural del Espíritu Santo tiene que ver con lenguas, queridos hermanos. Ese sería un error. Hablan todos en lenguas. Quiero leer en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, versículos 28 al 31. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y empiezan las preguntas retóricas aclaratorias del apóstol Pablo, versículo 29. ¿Son todos apóstoles? Como es una pregunta retórica, tengo una respuesta sencilla. No todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Por supuesto que no. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? Claro que no. ¿Interpretan todo? Tampoco. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y cuando hablamos de dones mejores, el capítulo 13 parecería ser una forma de paréntesis. Del versículo 31 deberíamos saltarnos nosotros al versículo 2 y 3 del capítulo 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios por el Espíritu, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, el don de lenguas era muy real allí y tenía el propósito de traer una revelación para la iglesia del Señor, igual que la profecía. Pero en el contexto del capítulo 14 yo veo que se habla de un don de lenguas angélicas, lenguas que eran para el uso del creyente quien las recibía, y punto, pare de contar. No encontramos mayor exposición de esto, así que difícil sería sentar un precedente doctrinal de que todos los creyentes deben hablar en lenguas o cosas por el estilo. Más bien, el apóstol Pablo dice que él habla en lenguas más que todos, versículo 18, y es una aclaración poderosísima. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia, entiéndase bien, pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Se deja en claro el antecedente de todo esto. El envanecimiento, el orgullo, la jactancia, el de decir, yo soy más espiritual que ustedes porque hablo más en lenguas. Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero cuando estoy en la iglesia, no me sirve de nada que no me entiendan, sino que me entiendan. ¿Me explico, hermanos? Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que va a traer edificación a los demás. Entonces, el apóstol Pablo concluye este tema de las lenguas de la siguiente manera. Ahí en el capítulo 14, avancemos nosotros hasta el versículo 21 y hasta el 25. Miren, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. En la ley, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Quédense claro en eso. Las lenguas no son señal para los creyentes, sino a los incrédulos. Así que esto en el siglo primero en que fue escrita esta carta, tenía ese propósito, ser una evidencia de lo sobrenatural para los incrédulos, no para los creyentes. Así que pierden el tiempo usando un don para figurar como espirituales dentro de la iglesia, porque las lenguas no fueron dadas para eso, sino para alcanzar a los no creyentes, sino a los incrédulos. Son señales a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos?
Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y aquí viene algo sentencioso, versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Era malo el don? No, hermanos, no era malo, porque eran dones espirituales dados del Espíritu Santo para la iglesia. Lo malo es lo que estaban haciendo los corintios. Y Pablo deja ya legislado lo que se tiene que hacer. El que tiene don de lenguas, si hay alguien en la iglesia que tenía don de lenguas en aquel entonces, que hablaran 2 o 3 máximo, y esto por turno, no es que todo el mundo hablaba, gritaba, levantaba la voz, qué sé yo. Y si no hay intérprete, cállese. Pero hoy día vemos todo lo contrario. Iglesias llenas de alborotos, de gritos, donde no se entiende, no se sabe cuándo comienza el culto ni cuándo termina. Queridos hermanos, esa es una total contradicción a lo que dice la bendita palabra del Señor. Vamos rápidamente a tratar el tema de la profecía, porque también era un don sobrenatural dentro de la iglesia. Empezamos nosotros diciendo que el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a la búsqueda de los dones que sirven para la edificación, exhortación y consolación. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yo quiero dejar claro algo, mis amados hermanos. La Biblia debe ser leída dentro de todo su contexto. Cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, descubrimos que los profetas del Antiguo Testamento tenían un rol muy diferente a los profetas del Nuevo Testamento. Pero el profeta también tenía una regulación. Todo el que profetizara y lo que profetizaba no se cumplía, el tal profeta no habló en nombre de Dios, debía ser apedreado. Y pienso que si nosotros aplicáramos eso en estos días, a algunos que así mismo se autodenominan profetas, que en estos últimos años han profetizado una serie de barbaridades, ya deberían estar apedreados. Miren ustedes lo que dice Deuteronomio 18, versículo 20. Capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. No sé si ustedes recuerdan, por ahí se levantó un pseudo profeta que decía que tenía toda la autoridad para decirle al COVID que desapareciera. Y aquí estamos todavía con COVID. Por ahí yo recuerdo ese mismo profeta dijo que sobre nuestro país iba a presidir una mujer, que iba a ser presidente del Ecuador. Tampoco se cumplió, pero veo miles de seguidores de falsos profetas en nuestros tiempos. Ahora, ese era el profeta en el Antiguo Testamento. El profeta cuando profetizaba había que escuchar lo que el profeta decía, pero luego había que analizar lo que el profeta decía. Porque si hablaba con presunción en nombre de Dios y no se cumplía lo que estaba diciendo, había que matarlo. Obviamente estamos en el tiempo de la gracia y esas cosas no aplican para el tiempo de ahora, pero lo que sí aplica es el principio. Cuando una persona dice que viene de parte de Dios y profetiza, cualquier cosa que profetice, en primer lugar, queridos hermanos, escuchen esto. Yo aquí en la Biblia, en la santa palabra de Dios, tengo profetizado hasta cuando estemos en la Nueva Jerusalén. O sea, cuando haya pasado el juicio final, cuando Cristo viene con gran poder, todo eso está profetizado aquí, hasta que después de muertos nosotros estemos allá en la Nueva Jerusalén. ¿Qué profecía nueva hay? ¿Qué cosa nueva hay que revelar? Si ya está revelado todo en la santa palabra del Señor, de que va a venir un anticristo, de que va a venir una gran tribulación, de que va a haber un tiempo llamado el milenio, que luego de eso Satanás será suelto y que después vendrá el juicio del gran trono blanco
y luego de eso viene la Nueva Jerusalén y los que estamos en Cristo estaremos con Cristo por la eternidad. Ya, cuénteme, ¿qué profecía nueva? ¿Qué dispara? No, que va a caer un asteroide. El 2012, ¿cuántas veces dijeron que iba a caer un asteroide? No cayó nada. Y así mismo estos falsos profetas se han levantado a generar temor, ansiedad y zozobra en los incautos, pues que prefieren escuchar las barbaridades de un sinvergüenza, disculpen que hable así, antes que escuchar la bendita palabra del Señor. ¿Hasta cuándo seguimos nosotros escuchando cualquier barbaridad que suben en las redes sociales? A leer la Biblia, a leer la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí se nos quita todo el miedo. Hermanos, durante esta cuarentena me llamaron algunos, pastor, va a caer un asteroide, pastor, va a pasar. Dale, que caiga. Dale, déjalo que caiga. Y hasta ahorita cae. ¿Qué pasa? Pues, queridos hermanos, ¿qué es lo que nos está pasando? Víctimas de novelería, de curiosidades, de supersticiones y un montón de barbaridades. Escuchamos todo menos lo que la palabra del Señor dice. A todo profeta que venga con presunción hablando en nombre de Dios y lo que dice no se cumple, no lo escuche. No lo escuche. Por amor de Dios, no lo escuche. Que tuve una visión, que tuve un sueño. Amados hermanos, esto es lo que permanece para siempre. Esto es lo que rige. Pero la gente tiene comezón de oír y se amontonarán por esa comezón de oír escuchando a falsos maestros. Eso es lo que pasa, pues, mis hermanos. No tenga temor de estos falsos profetas que hablan en nombre de Dios tanta barbaridad y no se cumple nada. Además, para eso tenemos la santa y bendita palabra de Dios. La profecía tampoco era lo que muchos falsos profetas, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro si es que me das tanto a mí. Eso no es profecía, pues, mis hermanos. Fíjense, la profecía tenía que tener edificación, exhortación y consolación, lo que tiene una predicación de la palabra. Por eso el sermón, el mensaje, tiene que tener edificación, tiene que tener exhortación y tiene que tener consolación. ¿Qué es la edificación? El construir la fe, pues, del creyente, con doctrina, enseñando la bendita palabra del Señor. En segundo lugar, la exhortación, corrección y el desafío a caminar con Cristo de una manera correcta. Y tercero, debe haber, pues, la consolación. ¿Y dónde está aquí que Dios me va a dar un carro, que Dios te va a dar una casa? Si siembras para mi ministerio, Dios te va a bendecir. Que si tú das para este ministerio de acá, que si das para... Últimamente escucho la radio. Que si usted da para este ministerio, Dios lo va a bendecir. A mí me bendice Dios dando mis diezmos y ofrenda en mi iglesia. Fin de la historia. ¿Cómo así que yo dando para otro ministerio que el ministerio de acá? Amados hermanos, ¿de dónde pues? Queridos hermanos, eso es una forma de cautivar el entendimiento de los que no leen la palabra del Señor. Uy, no, sí, hermano, que yo estoy ofrendando para la radio de acá, que estoy dando para la radio de acá, pero en la iglesia no dan. No, es que en la radio dijeron que si yo ofrendaba para la radio, Dios me iba a bendecir y que mande mis oraciones con mi ofrenda, porque entonces ahí Dios me va a bendecir. ¿Quién ha dicho eso? Usted mismo puede orar por sus peticiones, por sus necesidades, por sus enfermedades, porque escrito está, clama a mí y yo te responderé. No, es que oren los de la radio porque son más espirituales. ¿Quién ha dicho? Ya despojémonos de todas esas barbaridades, amados hermanos. El don de la profecía tenía el propósito de construir, de edificar, de desafiar y también de traer paz al corazón. Aunque el mensaje sea duro, termina trayendo paz al corazón. Ahora, por esa razón, cuando el apóstol Pablo hace esta pequeña digresión para poder enseñar acerca del uso correcto de los dones, dice en el versículo 4 en la segunda parte, el que profetiza edifica a la iglesia, trayendo la palabra, enseñando la palabra, predicando la palabra, trayendo la palabra de Dios. Y luego nos dice más adelante, con respecto a la profecía, en el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando verdaderamente Dios está
entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y miren, la palabra del Señor dice, podéis profetizar, versículo 31, todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, el propósito del don de la profecía era traer esa verdad que ahora nosotros la tenemos aquí en nuestras manos. Edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué era lo que el Señor quería para la iglesia? ¿Hacia dónde la quería llevar? El don de la profecía tenía ese propósito: edificar, exhortar, consolar. No es que, entendamos bien, la profecía no es adivinanza, no es que me depara el futuro, no. La profecía tenía el propósito de edificar en la fe, de construir la conducta del creyente. Ahora, he escuchado también en algunas iglesias que dicen, no, es que el Espíritu del Señor lo tomó y ahorita está profetizando y están que dan vueltas como trompo en la iglesia. Eso, hermano, categóricamente es totalmente falso. Porque mire cómo dice la palabra del Señor, versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No es que, como dicen algunos, ay, es que no podía callarme. Ay, es que no podía contenerlo porque es el espíritu. Mentira. Mentira. Porque acto seguido dice el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión. Si eso que está pasando en esa iglesia genera confusión, eso no viene de parte de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Así que tenga cuidado con eso de lo sobrenatural, que en esta iglesia todo es sobrenatural, que aquí caminamos en lo sobrenatural. Hermano, eso es coríntico, bien clarito. Así que tengamos cuidado, que Dios hace cosas sobrenaturales, las ha hecho, las hace y las seguirá haciendo hasta que Él venga. Dios hace cosas sobrenaturales, fantásticas, mis amados hermanos. A veces, sin tener un medio en el bolsillo, alguien llega, toca la puerta y nos trae una canasta de amor. Eso no es sobrenatural. ¿Por qué no es sobrenatural? ¿Quién sabe cuáles son mis necesidades? Sino el Señor, mi Dios Todopoderoso. Y llega esa persona a la casa en el momento más indicado. ¿Quién lo mandó? Fue mi Señor. Entonces, desde que fue mi Señor, eso también es sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural tiene que ser al estilo de los corintios? Los dones de lengua, la sanidad, las interpretaciones. Hermanos, hay milagros que nosotros ni siquiera sospechamos, que son milagros, que Dios está actuando en medio de nosotros de una manera poderosa. Algún día vamos a conversar de lo que significa la mano de Dios rescatándonos, la mano de Dios dirigiéndonos, librándonos de peligros. Y creo que mucho podríamos hablar de eso, mis amados hermanos, pero todo eso también es sobrenatural. Avancemos con el tema de la profecía. Dice el versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Dejo claro una cosa, hay dones que ya no se ven en la iglesia. No me atrevo yo a decir que han caducado o han expirado, porque los dones son del Espíritu Santo, es Él el que determina eso. Pero sí puedo decir que esos dones ya no se los ve como en los tiempos del siglo I, cuando la Biblia no había sido terminada de escribir. Pero hay unos dones que son muy necesarios y que a veces se los pasa por alto: la predicación, el pastorado, la enseñanza, la administración, el presidir bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Cuánta falta que nos hace eso, queridos hermanos? Más que las novelerías. ¿Significa que Dios ha dejado de actuar sobrenaturalmente? ¿Significa que Dios ya no sana? Hermanos, están equivocados. Dios sigue sanando sobrenaturalmente cuando su pueblo clama a Él. Pero no es el hombre, es Dios el que sana. Por tanto, la mirada jamás debe estar puesta en el hombre. De allí que si usted va a orar por un enfermo y ese enfermo se sana, dele la gloria a Dios. Porque el que sana es el Señor. Pero sentencia aquí el apóstol Pablo dos cosas fundamentales. La primera, que no debemos dejar pasar por alto: que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Todo lo que se hace en la iglesia debe generar paz, no confusión. En segundo lugar,
Todo lo que se hace en la iglesia debe hacerse decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Hoy en día esa palabra decencia es una palabra que queda muy grande para muchas cosas que se hacen dentro de las iglesias. Hoy vemos que la gente hace bailes en las iglesias, vemos que sacan las bancas, las sillas y se convierte en una verdadera discoteca la iglesia. Dios sabrá juzgar cada una de estas cosas, pero en cuanto a los que temen al Señor, recordemos lo que significa esto. Un Dios no de confusión sino de paz, y un Dios que anhela que todo lo que hagamos en la iglesia sea decentemente y en orden, en lo administrativo, en lo financiero, en lo ministerial, en lo espiritual, decentemente y con orden. Cuando lo hagamos así, la iglesia será un verdadero referente de conducta, un impacto en la comunidad donde nos desarrollamos y un lugar donde los no creyentes anhelen venir a buscar la paz de Dios. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y les invito en estos momentos a entonar juntos para nuestro Señor el himno 138. Digamos con todo nuestro corazón: Salvador mío, como tú eres puro y santo, quiero vivir. Salvador mío, como tú eres, puro y santo, quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, busca anhelante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Queridos hermanos, un gusto poder haber compartido con ustedes. Ruego al Señor que la bendición suya repose sobre el hogar de cada uno de ustedes en esta misma hora. Que Dios se apiade de nosotros y nos ayude siempre a caminar por el sendero de la palabra del Señor, buscando y anhelando hacer su voluntad. Y que en esta noche Él bendiga nuestros sueños. Como dice la Escritura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por esta noche tan preciosa junto a tu palabra.
Dios eterno, ayúdanos a ser una iglesia siempre que camine ordenadamente, decentemente en todo lo que somos y hacemos. Y Padre, gracias por los dones espirituales porque siempre han tenido el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Ayúdanos a entender que no cabe ninguna forma de orgullo espiritual dentro de la vida de un creyente genuino. Al contrario, mientras más conocemos, mientras más experimentamos tu presencia, mayormente nos damos cuenta de lo insignificantes que somos al lado del esplendor de tu gloria. Ayúdanos a amar eso, Señor, tu gloria, tu verdad, tu naturaleza santa, y ser imitadores fieles de Cristo, de tal manera que puedan ver en nosotros al Cristo resucitado. Lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados, que tengan una maravillosa noche.